En Memorias que Perduran de hoy, continuaremos registrando anécdotas, historia de Zarco. El tema que nos ocupa en la perspectiva de recuperar datos, anécdotas que contribuyan a elaborar una revista. Y en esa perspectiva estamos recogiendo testimonios de personas que irán contribuyendo con información que nos permitan lograr el propósito de obtener la mayor información posible de Zarco, pero de la década de los años 60, 70, 80. Ese es el interés principal por ahora. Nuestro entrevistado es el señor Teófilo Rebollo Terrazas, quien nació precisamente en Zarco. Y otra vez, como Claudio Terrazas, nació, creció, vivió y sigue viviendo en Zarco. De modo que el aporte de don Teófilo va a ser importante en esta medida de recoger historias de vida que contribuyan a conocer el Zarco de antes. En ese propósito, pues, quiero darle la cordial bienvenida a don Teófilo Rebollo Terrazas, a quien le voy a pedir que salude inicialmente al público que verá el programa. Muy buenas tardes al estudio del que vamos a ser protagonistas como por ejemplo de la antigüedad que pasamos nosotros durante los años que vivimos. Decía que usted nació en Zarco, don Teófilo. ¿Qué recuerdos tiene de Zarco, principalmente de la infancia? Bueno, son muchas las que recuerdo, puedo narrarlas. Con todo gusto. Según a la pregunta que me haga, hago lo posible de grabarlas. Ajá. ¿Qué recuerdos tiene entonces de la infancia? Bueno, prácticamente lo que más me gustó es que el abuelo de Luis Rebollo Castro, que es mi primo, el abuelo me enseñó a tocar las campanas del templo de Zarco, que actualmente vivo al frente mismo de... ¿Sigue viviendo en el lugar donde nació? Sigo viviendo en el mismo lugar donde nací. Está hablando del señor Constantino Castro, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos tiene de él? Pues él me enseñó a tocar las campanas. Ajá. Yo prácticamente, como mi primo decía, ¿no? Que cuando yo estaba empezando, él me enseñó a tocar las campanitas, la más pequeñita que está en el último piso, como se llama en la torre. Y yo saqué eso, y prácticamente cuando llegó Padre Donald allá, el cual refaccionó la capilla de Zarco. Ajá. Él me contrató como campanero. Y prácticamente desde ahí he estado por lo menos como unos 5 o 6 años con el Padre Donald. Barría el templo, limpiaba los bancos, tocaba las campanas. El padre me decía, tal día es la misa, hay que tocar las campanas. Pero, ¿Y qué días eran principalmente? Los domingos. Los domingos. Los domingos. Y en las fiestas mismas, ¿no? Porque tenía amigos que en la fiesta, para la fiesta se tocaba a las 5 o 6 de la mañana. Ajá. Las campanas, como haciendo
prevención que la fiesta está llegando. Ajá. Eso era. ¿Y la fiesta siempre fue el 18 de diciembre? Sí, 18 de diciembre. Pero alguna vez siempre era o atrasar o adelantar. En función del fin de semana. Sí, en función de que tenía que para ser... que no esté entre medio de la semana. Sí, tenía que ser sábado, domingo y lunes. Y lunes. Así era. ¿Y qué recuerdos tiene de la fiesta? La Virgen de la Merced, ¿no? La Virgen de la Merced, que prácticamente en las fiestas las campanas se tocaban también cuando era la procesión. Durante la procesión se tocaban las campanas. Eso era. ¿Y de dónde a dónde era la procesión? Bueno, prácticamente era ¿cómo se llama? Del templo. Bajamos, había una avenida, ¿qué avenida se llamaba? No estaba ni asfaltada. Puro tierra, ¿no? Puro piedra. Piedra. Puro piedra era. Solamente estaba nivelada, ¿no? Como nivelada, como la raspa el tractor, así nomás. Ajá. No estaba ni empedrado, nada. Solo como piedras era. Se daba una vuelta no sé si se da cuenta donde están los edificios de condominios que es en la Irigoyen. Sí. La Irigoyen se bajaba, se daba una vuelta por la no me acuerdo ya las calles, y se llegaba otra vez a la Bellín. Ajá. De la Bellín otra vez al templo. Eso era. Un manzanito nomás se hacía. Ajá. Eso era. ¿Y participaba mucha gente en la procesión? Había mucha gente, antes había mucha gente. Había gente. ¿Del mismo lugar? Sí, del mismo lugar. Venían también de otros lugares. Ajá. Venían también. Y además de la procesión, ¿qué otras actividades había en la fiesta? ¿Qué más se puede decir? No, eso, los bailarines, eso no, ya no me acuerdo, pero lo primordial era la diablada. ¿Cómo se llama esto? Los tobas. Los tobas. Tobas. Del mismo lugar hacían y eso es lo que hacían. ¿Y en su caso bailó en alguno de los grupos? Bueno, ya más jovencito ya, a la edad de unos 14, 15 años, he bailado 4 años de oso. ¿De oso? De oso he bailado. ¿Y qué tal es bailar de oso? Oh, es lindo, pero se cansa, pero es lindo. Bueno. Con la ropa de oso es demasiado. Se suda, es cansador. No, pero seguro. Con la devoción, sí, bien. Ahora, ¿qué tal está la fiesta de la Virgen de la Merced? Ha disminuido harto. Ha disminuido harto. La cuestión económica está también, ¿no? Pasantes ya no es uno solo, 2, 3, y así. Por ejemplo, mis primas, la Julia, eran pasantes, mis otras primas también han sido pasantes. Muchos años. Y ahora, de la infancia, ¿qué juegos recuerda en Sarco? Con el asunto del Lolo, teníamos la calle ahorita donde está la avenida, donde está hasta la jardinera. La Juan de la Rosa. Sí, donde está la jardinera y al otro costado donde está la casa del Lolo, eso solamente era. Hasta la jardinera, el lote de mis papás. Ahí teníamos una pared que se llamaba el tapial. Una pared de barro que se hacía no sé si alguna vez ha visto con
con unos tacos de madera Sí, se hacía sí, el tapial, ponía maderas Mm. y ahí adentro tierra Ah, en vez del adobe. Eso era el el tapial. tapial. Eso. Ahí al rincón teníamos una sequía donde entraba para el riego Para el riego. del terreno que teníamos, para el riego, ¿no? Mm. Pasaba a la casa del Claudio al otro lado, así teníamos una mita, Mm. ¿no? Se llama la mita. Y ahí al rincón teníamos para hacer el Lolo por jugar, tenía sus autitos, nosotros también teníamos autitos, ¿no? Pero más él tenía. A Lolo le decíamos que vaya a sacar sus autos, si no, y sacas pan, queso o mantequilla, si no, no vas a jugar. Eso es lo que le decíamos ahí. Como a mí me habían hecho, tenía duraznales ahí, tener grande terreno, duraznos frutales, como a mí, mis amigos, como se jugaba ahí en la plazuela, ahí jugábamos fútbol. Mis amigos que venían me mandaban por pan para coquear. Así me hacían. Sí, ellos mismos me van a avisar de eso. ¿Y qué tal era coquear en ese tiempo? Bueno, para ellos no era una cosa bien, porque para mí he comido de lo mejor, las mejores frutas que tenía. Era el único hijo que lo primero que maduraba comía yo. Era ciruelo, durazno, higo, pera, mota. De todo comía, lo primero que maduraba era para mí. Así bueno. O sea, era una zona de bastante producción de fruta. Sí, mayormente, como la casa de mi prima, la Julia, era todo un frutal. Tenía mi tío, hacía de todo. Tenía alfa, lechuga, de todo, papa, todo lo que tenía. Hortalizas, verduras. Todo había, todo había. Así, igual en la casa de mis papás, en pedacitos pequeñitos mi papá hacía. Ya después, a un poco tiempo, sembraba papa también, repollo, cebolla, lechuga, todo lo que se podía, lo hacía perfectamente mi papá también. Y la fruta y las verduras era para consumo de la familia. Para el consumo de nosotros. Alguna vez cuando le faltaba dinero a mi mamá, iba con mi mamá a la cancha a venderlas. Eso es lo que hacía. Pero mayormente para el consumo de la casa. Se dice que Sarco era una zona de producción agrícola, sí. Pero también de ganadería, lechería. Ganadería, la lechería también, de ¿no? José Antesana, como también había los corros, que se acuerda todavía, los corros, Araníbar, los cachitos que llamábamos, donde está ¿cómo se llama? El hipermaxi. Ahí eran los de Rodríguez, la lechería también. Así. Y en esas haciendas, ¿habían pegujaleros, peones que trabajaban? Sí, había gente, tenía gente, como la de José Antesana, porque todo más o menos de la casa del Lolo, todo hacia arriba eran puramente sembradíos, papa, maíz, de todo había ahí. Tenían colonos. Y todo eso los ha repartido a sus colonos. Cuando la reforma agraria. La reforma agraria del 52. Sí. Ahí los ha repartido a sus colonos.
Cuando se dio la reforma agraria, ¿con cuántos años estaba, don Teófilo? No, ni idea para eso. No, ni idea. Ni idea, debe estar todavía niño, ¿no? Pero, ¿y cómo después? Ya por eso, ya recién después ya supe que ellos han recibido. Ya. Tenía parientes ahí también que han recibido parientes ahí. Ajá. Hablemos de la escuela. No. ¿A qué escuela fue? En la escuela estaba en la José María Santibáñez. Santibáñez. Sí. La que está ahorita en la Melchor Pérez. Sí. No sé qué calle. De la América un poco más al norte, ¿no? Sí, un poco más al norte. Sí. La anterior era al frente. Ya. No, la primera escuelita era al frente. Al frente. Que está hacia el oeste, ¿no? Porque ahora está... Ahora, ¿dónde está el gimnasio actualmente? No. No. O sea, más en la esquina. En la misma esquina. Ajá. En la misma esquina del gimnasio. Ya. Y recuerda que un poco más arriba había... La laguna. La laguna. La laguna. Que se llama. ¿Cómo se llamaba la laguna? La Laguna Zarco. Laguna Zarco. Laguna Zarco. Dicen que eso fue una construcción que hicieron los hacendados, ¿no? Sí. Sí, yo ya no vi eso, ¿no? Pero ya vio todo lo construido. Sí, porque mi mamá me llevaba a bañarnos allá. Yo no sabía nadar, pero iba en la espalda de mi mamá. Ajá. Así es. Dicen que iban a lavar ropa también ahí. No, nosotros no íbamos a lavar. No sé. Nuestra lavandería era el río que es ¿cómo le llamamos? ¿El Pintumayo? No. Claro, ahora es Pintumayo, sí. Pero antes era... Era una torrentera, ¿no? Una torrentera. Rodeada de árboles a ambos lados. Sí, de eucaliptos, prácticamente, de eucaliptos. El barranco. El barranco. Llamado el barranco. Era la torrentera. Ajá. Así es. Por ahí bajaba agua cristalina, ¿no? Después de... Ahí era nuestra lavandería. Y era tiempo de lluvia, era lindo bañarse ahí. Pero ahora no, está todo contaminado. Claro. Nada. Para la avenida Beijing han tenido que tapar prácticamente todo, ¿no? Y luego de la escuela Santibáñez, ¿fue a otra escuela, no? Sí, la José Quintín Mendoza. José Quintín Mendoza, eso está en la ciudad. Sí, está en la ciudad, entre lo que es ahorita la Mariano Ricardo Terrazas. También he estado ahí. Ahí. Ya en secundaria, ya el primer año, estaba en el colegio nocturno Teodomiro Beltrán. Ajá. ¿Y cómo hacía para ir desde Zarco a la ciudad, tanto a la escuela como al colegio? Sí, en las tardes como llevando almuerzo a mi papá ahí donde era la empresa. Era una empresa grande. Mi papá era carpintero, ¿no? Y le llevaba almuerzo ahí. Pero lo que más me dolía, lo que más rogaba a Dios, que el agua no surba, no llegue harta agua. Tenía que cruzar. ¿Al río Rocha? El río Rocha tenía que cruzar. Y si no, darme la vuelta por el puente Calacala. Porque era largo dar una vuelta. Porque como se decía, eran las chaganchadas que caminábamos. Todo era a pie. Ir a la escuela y llevando almuerzo a mi papá. Así era. Ida y vuelta. Ida y vuelta.
Pero ahora digamos que a mi sobrino, a mi nieto, le digo que vaya a ver a pie hasta el centro. No, No nada. va. Otra costumbre diferente, ¿no? No, tus tiempos, papi, Mm, tus tiempos. claro. Así es. Ahora, siendo una zona agrícola, ¿qué tal era Sarco en ese tiempo? Tenías todo a la mano, pero si trabajabas, ¿no? Claro. Porque yo he aprendido a valorar qué es ahora lo que hacía mi papá. Ajá. ¿Y qué hacía su papá? Trabajaba junto con él, con los bueyes. Lo que más me gustaba era el arado, cuando hacía el aplanado, que se llama, el cejado, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo, con, con una, con una madera, me llevaba ahí así en medio de los pies, Ya, a mí me llevaba ahí. Y así era. era interesante. Todo, teníamos todo, ¿no? Agradezco yo a mis papás que así me han enseñado de todo, Mm, desde el saludo, de comer, de cerrar una puerta. mm. Doy gracias a Dios, a mis padres, me han enseñado mucho. Pues soy querido yo en mi barrio. Ah, ya. Conocido y querido. Conocido y querido. ¿Y cómo es que logró, hacerse, por un lado conocer y por el otro hacerse querer en el Ser barrio? humilde. Ser humilde a mí me ha enseñado. Mis tíos me querían harto a mí. Los papás de Julia, amigos, tíos. Tanta amistad que tenía. Casi de los cachitos a este lado eran puro parientes. Ah, Puro parientes. Papá de Lucho, su mamá, mis tías. Feliz, querido. Mi mamá me mandaba a comprar a lo de mi tío, de la mamá, del papá de Julia. Me mandaba en mi cumpleaños, me mandaba a comprar perejil. mm. El día de mis cumpleaños tenía que besarle a mi tío, que tenía una barba áspera, y con eso me hacía, me regalaba 50 centavos, o 5 centavos que se llamaban antes. Era Una monedita. una monedita. Mm. Era muy querido yo. ¿Y para qué alcanzaba la monedita? No sé, no me acuerdo. ¿Y para qué alcanzaba? Cuando tenía como unos 5 o 6 años. Así. ¿Y qué tal era ir a pie a la escuela? Bueno, acostumbrado, ya, ¿para qué? Si quiere. Igual con el Lolo y primos, los araníbares, por jugar con pelota, venían a ayudar a cocinar, a pelar haba, porque los otros no sabían ni pelar ni una haba. El Lolo, por ejemplo, ha aprendido a pelar papa conmigo. Oh. Y de eso se acuerda, harto se acuerda. Mm. Para comer, mi mamá le preguntaba si quería comer o no quería. Sí, Valeriana, voy a comer. Me gusta tu comida. A su mamá le decía, no me vas a dar almuerzo porque ante la Valeriana voy a almorzar. Mm. Sí. Ah, bien, bien, bien. Él es ahora abogado, ¿no? Abogado. José Antesana. ¿Y la secundaria, cómo le fue?
no, por eso ya cuando entré a nocturno ya no sé que no daba ya. Ya. No, ya no daba, lo dejé, me dediqué a trabajar en ese interín. ¿Y en qué actividad empezó a trabajar? En pintura con el papá de Claudio. Ah. Yo trabajaba con pintura. ¿Se especializó en pintura? Sí, he estado hasta el último, hasta el final. Pero lo he dejado un tiempo, unos 8 años, porque mi papá me llevó, mi papá trabajaba después de lo que se cerró la empresa, empezó a trabajar con la pintura también, mi papá. De ahí de la pintura fue a trabajar a una empresa, Calzados Gamboa, donde hacían botas para el ejército. Oh, ya. ¿No? Y de ahí cuando me casé, ya no había trabajo en pintura también. Oh. Mi papá me llevó a la fábrica y ahí estaba 7 años. Trabajando en la fábrica. En la fábrica, ahí contribuyendo en la producción de calzados. Sí, trabajaba como planchador, o pintaba el cuero, planchaba el cuero, después planchaba la suela que antes había suela, no había goma antes. Claro. Había suela. Y había que cortar, ¿no? No, otros cortaban eso. Otros cortaban. Solamente en la curtiembre se hacía la suela. El cuero se curtía. Después del curtido a la rebajadora, todo es todo un proceso. Sí, de todo producción. un proceso, es un proceso largo. Se pinta, es como se hace una capa como para que no absorba mucho el cuero también. Tiene que absorbe también. O sea, le hacen una placa, una base para que no absorba la pintura. Así yo pintaba, mi papá también pintaba. Después de eso era el planchado de la suela. Claro, era peligroso, pero he aprendido. Aprendí. De ahí me fui a Caminos a trabajar. Al Servicio Nacional de Caminos. Sí, servicio ¿Hacia qué lugar? Departamental de Caminos. Aquí en Caminos nomás. Donde está en servicio de Caminos. Hacia Sacada. Ahí he trabajado. Ahí me he jubilado. Ah, ya se jubiló. Sí. Qué bueno. Ahí me he jubilado. ¿Recuerda qué familias vivían en la zona de Zarco en aquel tiempo? Las que más me acuerdo eran don Jaime Quiroga, don Jorge Antesana, pues quienes más estaban ahí, los antiguos, los tíos de Lucho, se llamaba don Macedonio Sotelo. De Lucho Rebollo. Lucho Rebollo, que eran mis tíos también. Don Constantino Castro. Después más arriba, por colono don Francisco Aguilar. Más abajo otro Francisco Aguilar. Juan Terrazas. Después más cerca, los
la mamá de Gerardo Zurita, de los papás de Antonio Rojas, después hermano de el tío de Antonio Rojas, era Víctor Rojas, el hermano de Juan Terrazas, era Víctor Terrazas, Cristina Terrazas, después a este otro lado, ¿cómo se llamaban estos? Bueno, ya no me acuerdo de eso. Pero Guzmán, del esposo de mi prima la Julia, los papás Guzmanes. Los Guzmanes. Eran como familias muy contadas. Muy contaditos. ¿Y cómo se llevaban estas familias? A Julián Ríos, que está ahí atrás. A don Germán Alcócer, el patapollero que le llamaban, sí. Donde se hacía comiditas, claro, ¿de acuerdo? Chicharrón los domingos. El carejón. Sí. Al frente había un espacio amplio donde se jugaba fútbol, fulbito. Se llamaba donde se hacía el Calvario. Ahí se hacía el Calvario. Ahí se hacía el Calvario. Antes se hacía el Calvario ahí. Ahí era el Calvario. Buenísimo. Sí. Así era. ¿Y usted fue testigo de la fundación del Club Bismarck? Bueno, no, ya me separé, ya había emigrado a otro lado, ¿no? Por eso es que no mucho ahí. Pero sí jugaba juntamente con nosotros el Club Bismarck que había. Jugaba siempre con nosotros, éramos rivales. Yo tenía mi otro equipo que está más al estadio, que llamamos por el lugar de los Gutiérrez. Sí. A ese lado emigré yo. Tenía mi... ¿Y qué se llamaba su equipo? 27 de mayo. 27 de mayo. Que éramos en la liga de Calacala. En el fútbol. En el fútbol. Porque luego había la liga también de básquet, ¿no? Claro, no mucho, no me daba mucho el básquet, no, a mí no. El fútbol sí. Pero tarde he aprendido también a jugar porque mi papá no me dejaba. ¿No le dejaba jugar? No me dejaba. ¿Por qué? Jugar, porque tenía que hacer mis cosas. Había que trabajar, había que ayudarle. Sí, pero después ya se dieron cuenta que mis amigos mismos me ayudaban a hacer mis cosas, lo que tenía que hacer, y iba después a jugar. Así eran muy estrictos mis papás. ¿Qué otras anécdotas recuerda de Zarco? Bueno, el carnaval, el martes de Challaco que mis papás hacían. Teníamos durazno. Invitaba mi mamá y mi papá a sus compadres. ¿Y en qué consistía el chalaco? ¿O challaco? El challaco consistía en que ambos se bañaban con agua, la globeada. Yo preparaba los globos, mi mamá los compraba y con eso se bañaba. Eso era realmente. Les daba chicha con durazno, como teníamos harto durazno, chicha con durazno en tutuma grande les invitaba. Eso era. ¿Y de la fiesta de San Juan, recuerda algo? ¿Cómo se celebraba San Juan en ese tiempo? Sí, San Juan era un día muy
esperado para mí. Y los del lugar mismo, Claudio, íbamos a sacar el suincho que llamábamos antes, ¿se da cuenta? Sí, ¿no? sí. Íbamos hasta la taquiña a traer, peleando, porque no había mucho suincho, teníamos que pelear para traer por lo menos un poquitito. Traíamos, pero así. ¿Y qué hacían con el suncho? Así las hierbas, todo amontonamos para San Juan. Y el sunchito más que se hacía, con eso nos ayudamos. Pero más esperado era que papá de Lolo, para esa fecha, hacía un montón de leña, hartísimo. Hacía leña amontonar. Y eso esperábamos. Que juntamente con él nos daba las estrellitas, las capiques que le llamamos, que salía por todos lados. Él nos daba también el Lolo, pero a sus más queriditos, no como por ejemplo, a mí, ¿no? Que era el que más estaba. Y yo entraba a su casa, como también entraba a mi casa. Buenísimo. ¿Con quién quieres jugar? Con el Teodolino, ya, a tomar leche. Lo que tomaba él, yo tomaba. Pero él tomaba en mamadera. Hasta por lo menos unos 10, 12 años ha tomado en mamadera. Que no escuche. Jugando fútbol ahí, y ya se cansaba de, mami, mi mamadera. Así eran. Qué bueno. No se recuerdan. ¿Cómo se recuerda? Claro. Por ejemplo, con Lolo jugábamos la coboyesca. Coboyescas. Ataucado la chala del maíz. Era ataucado para todas las vacas que tenía. Por lo menos tenía unos 50 o 60 ganados, los lecheros. Y tenía hartos, como sembraba todo. Claro. Había un montón ahí del templo, ahí era. Amontonado a jugar coboyesca. La parte más baja, si te disparaba, tenías que caer forzoso sobre la otra chala, como muerto. Ay, no se hace nada, en la chala no se hace nada, se cae nomás. ¡Pum! Abajo. ¿Y hacían fogata? Sí, una fogata grande. Para todo el barrio. No mucho. No, pero siempre había. Cada familia. Lo que más hacía era para su, ¿cómo se llamaba? Para la fertilidad de su ganado, es lo que hacía. Eso era. Ese era su fe de él. Hacía cohetes de lata. Había una de esas ocasiones de unos que vivían en la casa de Claudio, unas chicas. No reventó el cohete. Y sin darse cuenta, lo botó ahí, ya que se queme ahí. Y estaban jugando las chicas, y a una de ellas le dio en la pierna, la lata. Eso es una anécdota de un San Juan. De San Juan. Así era. ¿Y la fiesta de Navidad? Navidad no había mucho para nosotros. En especial para mí, ¿no? No había. Porque mis cumpleaños estaban cerca a la Navidad. En diciembre. O sea que mi regalo era el día de Navidad, ropa completa. Cada año, ropa completa.
Ya después, cuando llegué al cuartel, era lo mismo. Por eso querían que, con el permiso que tenga como una salida nos dan de una semana en el cuartel. Yo estaba en Colorado, En La Paz. escolta presidencial, estaba en La Paz. Y eso me dieron de regalo cuando tenía mis 18 años. Y una fiesta que siempre se hace en la fiesta de Zarco. Antes había un salón grande que está al lado del templo. Un salón grande ahí, ahí adentro. A bailar ahí. Ya a los 18 años. Eso era mi regalo de Navidad para mí. ¿Y qué tal le fue en el cuartel? Muy bien. Maltratado, pero aprendí muchas cosas. No ahora que andamos chupando helados. Pues. Tengo también. El cuartel ha sido mucho para mí. ¿Le sirvió? Bien querido, jugador de fútbol, querido por mis superiores, donde sea me llevaba. Era muy querido también. Por mi humildad, he sido con grado, feliz. Ah, bien. ¿Con qué grado salió? Dragoniante. Dragoniante. Ah, buenísimo. Vuelto del cuartel, ¿qué hace? Don Teófilo. Instrucción. Por lo que no me gustaba era el orden cerrado. ¿En qué consistía el orden cerrado? Que no podía salir del canchón de ahí. Era muy estricto. Oh, ya. Aprender a manejar, aprender a cuadrarse, como se llama, atención, descansen, igual con el armamento, todo. Eso es lo que no me gustaba, pero sí orden abierto, que se hace en el campo. En el campo. Eso era, es como jugar una coboyesca. Eso es para mí era lindo. He aprendido a comer oca cruda. ¿Cómo se llama? La papaliza cruda. Porque yo no tenía nada que quien me mande, nada. Tampoco tenía dinero. Mientras que mis otros camaradas tenían pan tostado en el bolsillo. Tenía que mirármelo. Las he pasado bien, pero sufriendo. Claro. Sufriendo se aprende. Sí es. Y terminado el cuartel, vuelve a Cochabamba. Vuelvo a Cochabamba 1 año y me casé. Ah, ya. ¿Y qué tal le fue en el matrimonio? Bueno, bien. Era obligatorio, por eso me fui al cuartel, porque antes de irme al cuartel, tuve un hijo. Oh, ya. A mi hijo lo dejé de 1 año. Por eso he preferido irme para que no me molesten y esté más tranquilo. Claro. Pero eso me ha enseñado muchas cosas. Además, el servicio obligatorio permitía acceder a trabajo con la libreta militar, ¿no? Sí. Ahora ya nada de eso. Por eso mi tío me dijo, andate. Así nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada. Vas a tener tu libreta y te ríes de todo. ¿Es? Así. Sí, muchas cosas le pasaban en el cuartel. Hasta casi me rompen el codo aquí. A mi capitán le he metido una semana al calabozo. Porque estaba de sargento semana.
a un sargento no se le puede tocar. Claro. Con cuchillo bayoneta me dio, me he ido a tajar. Y faltando una semana para la revista. Uy. Como era querido, mi comandante de compañía era el decán del mayor del batallón. Ajá. Te la metí calabozo una semana. Disculpe. Y que no podía tocarme, como era sargento semana. Claro. No podía tocarme. Peor todavía con eso, adentro. Después conmigo se ha llevado pianito el capitán. Qué bueno. Sí, era muy querido en el cuartel también. Todo. Tengo paradas de manos sobre una mesa y una silla. Sí. Paradas de manos andando. O sea, el ir al cuartel entonces para usted, don Teófilo, fue muy útil. Me ha ayudado mucho. Pero también he sufrido, ¿no? Pero he aprendido muchas cosas. Claro, sin duda. He sabido valorarlo. Y ahora, de jubilado, ¿qué es lo que está haciendo don Teófilo? Bueno, he trabajado todavía un tiempito. 3 años, 4 años más. Y he tenido un accidente, prácticamente un accidente. A punto de terminar de hacer, me faltaba hacer un cuadradito así más o menos, así de terminar eso. Para salir, estamos muy apuraditos. Quería terminar así. Lo último que faltaba eso. Estaba a la casera, queriendo subir a la casera, a la escalera. La escalera se va al otro lado, la escalera se viene encima. Me bota la escalera y casi me rompo la cabeza. Ah, caramba. La columna. Tenemos en la parte del ano más o menos un ¿cómo se llama? Un nudito. Como tenemos lo que se llama coxis. En la coxis, un nudito había habido así. Ese lo han maltratado. No podían caminar. Después de un tiempo todavía he trabajado. Ya después mi hijo me dice, no, hijo. He empezado a flaquear los pies. Ya no daba después. Sí, tranquilo. En la casa, no sé. Tengo mi renta y tranquilo. No es mucho, pero ayuda. Ya para acabar la entrevista, don Teófilo, ¿qué extraña del antiguo Sarco? Lo que extraño, lo que era grande, la casa de mis papás, y los frutales. Como les digo, los primeros frutos que maduraban era para mí. Era solo hasta los 15, 16 años. Después llegó mi hermana. Y lo arruinó todo. No, nada. Claro, porque prácticamente yo la cría a mi hermana. Porque mi mamá era comerciante de choclo. Oh, ya. O sea, salía mi mamá. Así prácticamente a mi hermana yo la cría. ¿Y cómo se llama su hermana? Sina Rebollo. Ah, Sina, me acuerdo. Sí, se debe acordar todavía. Sí. Se debe acordar todavía. Qué bueno. Quiero agradecerle, don Teófilo, por habernos contado estas anécdotas de Sarco. Le pido que se despida del público que verá el programa Memorias que Perduran. Muchas gracias por haberme entrevistado y saber, ¿no? O desahogarse
o prácticamente recordar todo lo pasado que teníamos. Doy muchas gracias aquí al amigo que se acuerda todavía de mí. Le doy muchas gracias. Bueno, ha sido grato entrevistar a don Teófilo Rebollo Terrazas, que, como había dicho, al inicio nació en Zarco. Y él, diríamos, que tiene toda la memoria histórica del tradicional Zarco de antes, que era prácticamente una zona agrícola, una zona ganadera, pero que a lo largo del tiempo esto fue cambiando, fruto de la migración, pero también de la urbanización, la apertura de calles, de avenidas, que prácticamente ha cambiado muchísimo al Zarco de antes. Ahora toda esta zona se la conoce como Zarco Central, pero sabiendo que Zarco era muchísimo más amplio hacia el este, el oeste, el sur, el norte, de modo que Zarco prácticamente ha quedado reducido a un espacio relativamente pequeño, pero del cual hay gratos recuerdos de esta zona agrícola y ganadera, la dificultad de movilizarse hacia la ciudad, había que hacerlo todo a pie, ir a la escuela, en el caso de don Teófilo, ir al trabajo de su papá llevando el almuerzo y de paso ir a la escuela. En fin, estas anécdotas que enriquecen el hecho de recuperar la historia no escrita de Zarco y que pronto lo tendremos publicado en una revista. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Será hasta el próximo programa. Hasta pronto.